Hola, buenas tardes. Bueno, yo he estado ya en contacto con ellos, pero hoy por fin es el gran día en el que sobre todo ellos van a ilustrarnos a lo largo de este paseo, pues es un poco un paseo un poquito a paso ligero por la arquitectura judía, que uno puede pensar a qué nos referimos, simplemente a arquitectura religiosa, sinagogas, y no, eso es una parte. La otra parte, digamos, ahora lo vamos a ir viendo, tiene que ver con urbanismo también. Por ejemplo, vamos a recorrer algunas juderías españolas y también ya pasaremos a la arquitectura que se construyó en Israel antes de la creación del Estado de Israel, por ejemplo en Jerusalén, que hay varios edificios emblemáticos. Y, por supuesto, como decía el título de la conferencia, vamos a recorrer las calles de Tel Aviv con sus edificios Bauhaus y un par de museos judíos muy importantes, no solo por su contenido, sino arquitectónicamente. Bueno, entonces damos comienzo. Bueno, las juderías de Sefarad, como sabemos, hay una red de juderías españolas organizada y que cuida y vela por el buen estado y por la recuperación tanto arqueológica como histórica de los antiguos barrios judíos de España. Hay distintas, bueno, sabemos mucho que hay en Toledo, en Lucena, en esta exposición hablan de Lucena como la perla de Sefarad, en Girona, que es de donde yo he elegido esta foto, que realmente es por poner un ejemplo. Como os digo, si pusiéramos imágenes de todo lo que vamos a decir aquí, estaría yo todo el tiempo dándole al dedo porque habría muchísimas cosas. Simplemente se ponen algunos ejemplos y de ahí partimos como un poco detonantes, ¿no?, para hablar. Es bonito que ya una cosa que tiene que ver con etimología, y es que en Cataluña se habla del call para el barrio judío, y esto viene del latín callis, que es conjunto de calles estrechas. Siempre que hablamos de una judería en España, hablamos de un barrio que estaba activo entre los siglos X y XV, o sea, es decir, siempre va a ser un barrio medieval. De hecho, a nada que leamos un poquito cualquier información sobre judería, siempre van a destacar sus callejuelas estrechas, porque obviamente el urbanismo medieval era así. Y en estos barrios judíos, que muchos tenían su propia muralla, si no entiendo mal, ahora hablaremos con los julios sobre esto, contaban con lugares esenciales para la vida judía, para el día a día, como un horno comunitario, un lugar de baños públicos para el baño ritual, un matadero para la carne, carnicerías, zapaterías, o sea, talleres de zapateros me refiero, y desde luego una sinagoga y un cementerio. Entonces, sí, yo sé que tenéis particular cariño a la judería de Rivadavia en Orense, y bueno, como digo, no vamos a centrarnos en una específicamente, o si acaso en esa. Sí, quiero que comentéis un poco más de lo que queráis sobre Buenas las juderías. tardes, intentaremos ser rápidos para no cansarles. Pido perdón de nuevo, ya lo ha hecho mi hijo. Indiscutiblemente las villas, las ciudades que recorren el viejo Sefarad español son muchas, pero hay una red de juderías españolas que más o menos son 12, entre las que algunas son muy grandes, como son efectivamente Gerona, pero donde es también Plasencia, donde es también Cáceres, capital, la perla de Sefarad, que es Lucena, que seguramente es la primera judería española, pero luego hay otras pequeñas como Hervás, Tudela o Rivadavia, nuestra Rivadavia, mi Rivadavia. No hay una arquitectura judía al uso, no existe como tal. Gerard Heumann, que es el mejor historiador arquitecto, además, israelí, que vive en Israel, joven, dice claramente que lo que hay es una simbiosis entre la cultura del pueblo de Israel, del pueblo judío, y la arquitectura. Pero esa simbiosis no crea un urbanismo como tal, excepto en un caso concreto en Tel Aviv, donde a partir del año 33, cuando el gobierno alemán es tomado por los nazis, de alguna manera ganan las elecciones Hitler, pues muchos arquitectos que estaban en la escuela de Bauhaus, de la que luego hablaremos, deciden exiliarse. Los más importantes se van a Israel y desde allí comienza una nueva andadura de esa escuela de Bauhaus, llegando a construir 4.000 edificios, que es el lugar del mundo donde más arquitectura Bauhaus existe. Hablábamos del urbanismo de las pequeñas ciudades de Sefarad, que es lo que antes me preguntabas para iniciar la conversación. Eran, como todos los pueblos medievales, pueblos extraordinariamente bellos. Y Rivadavia es un ejemplo claro.
calles estrechas, repteantes, pinas, que tienen casi siempre soportal, lugares donde cobijarse si el sol es muy fuerte o si la lluvia recia, y siempre desembocan en pequeñas plazuelas que le dan magia al espacio y le dan magia al ambiente. Pero eso no es judío, eso es medieval, pasa en todas. El Col de Girona, que tú lo has dicho muy bien, el Col en catalán, pues es esto. Y por eso esa arquitectura que veis es una arquitectura de piedra, cuando la arquitectura judía, si la hubiera, que he dicho que no la hay como tal, es casi siempre blanca. De tal manera que esto es lo primero que quería entrar con esta pregunta que me has hecho, que nos has hecho, es lo hermosas que son las juderías españolas. Están siempre en los cascos viejos y hay un error que casi siempre se comete. Se cree que en estas juderías estaban separados las distintas culturas. Entre otras cosas, en Lucena, por ejemplo, una época larga en la que coincidieron la cultura cristiana, la cultura judía y la cultura árabe. Se llevaban muy bien. Antes has dicho una cosa, y ya termino, que es que entre los oficios que los judíos tenían, estaba el de carnicero. Curiosamente, un judío no podía comprar carne a un carnicero de otra creencia porque no se mataba como hay que matar el animal. Pero un cristiano sí podía comer carne en de un matarife judío. Por consiguiente, coincidían, vivían juntos, se relacionaban muy bien. Cosas magníficas y sobre todo en un ámbito especialmente maravilloso para el mundo judío, que era el ámbito de la cultura y el ámbito de la medicina. Los judíos eran grandes médicos, de tal manera que incluso el gran sultán Soleimán tenía un médico judío, y él era árabe. Esto es lo que quería decir de entrada. Muy bien. Yo lo que sé de la judería de Rivadavia, que no la he visto, vosotros sí, es que... Tienes que ir, es magnífica, ¿no? Es brillante, ya, es preciosa. Ya toca. Es que está a la orilla del río Avia y que los habitantes eran principalmente comerciantes, y entonces guardaban sus productos en bajos de casas para mantenerlos aislados y que durarán. Por supuesto, en esta judería, en Rivadavia, donde había oficios de artesanía, platerías, joyerías, etcétera. En esos soportales había los locales de las casas donde ellos vivían y había una mixtificación absoluta, una perfecta sincronización entre las culturas cristiana y judía. Rivadavia en el siglo XIV-XV, antes de la expulsión por los reyes católicos de los judíos, tenía aproximadamente 3.500 habitantes, de los cuales 1.000 eran judíos. No se había dado un caso tan tremendo en ninguna otra judería española. Bueno, vamos a cambiar de país, vamos a ir a Venecia, que entonces no era Italia, cuando en la época en la que en 1516 el gobierno de la República de Venecia estableció que los judíos se instalaran en una isleta junto al canal de Canarello. De ahí viene el nombre de gueto, pero no está seguro si es una cosa como que se ha quedado ahí como una posible explicación o leyenda, que el verbo guetare era fundir y era una zona de condiciones, y bueno, de ahí viene. Y está en el noroeste de Venecia y por suerte es un lugar ahora que no es en absoluto un lugar de exclusión, sino es un lugar visitable, y yo le tengo mucho cariño este es el Campo di Ghetto Nuovo, que es la plaza, campo sería en italiano como una gran plaza, donde está el Museo Judío. Y lo interesante, algo muy interesante, creo, relevante arquitectónicamente de ese barrio, es que las casas son más altas que en otras zonas de la ciudad de la misma época, y a eso se debe al hacinamiento de los judíos que vivían más de 6.000 a principios del siglo XVII. Tenemos también algo interesante, bueno, el museo, como vemos, hay una entrada moderna, digamos, pero ahí dentro hay, por ejemplo, las 5 sinagogas que se pueden visitar: la tedesca, la cantón, la española, la italiana y la levantina, que correspondían a 4 comunidades judías que había en la ciudad. La ponentina era muy probablemente la de los venidos de Sefarad, la levantina, la italiana y la askenazí. Y algo también que me ha llamado la atención es que las sinagogas estaban a menudo, bueno, casi todas allí, dentro de los edificios que en italiano llaman palazzo, y obviamente estaban en el piso más alto, porque arriba de una sinagoga no puede haber pues un vecindario, digamos, es como un lugar sagrado. Y estaban en los edificios, pero en la zona más alta. Y aquí tengo una imagen de la sinagoga española, de la escuela española que llaman. Así que lo que queráis decir sobre Venecia. El gueto,
gueto italiano, la palabra es de fundir. La palabra gueto quiere decir que allí era un lugar de fundidores, ¿verdad? Y se inicia en 1516, poco después de la expulsión por los reyes católicos de los judíos, se concentra una gran familia judía que va creciendo y efectivamente hace que por primera vez los edificios sean un poquito más altos, porque en general toda la arquitectura medieval es bajita, es de bajo y planta o bajo y 2 plantas, y ya hay bajo y 3 y bajo y 4, con lo cual ya es más alta. Y es curioso lo que dices, pero forma parte, lógicamente, de la historia de las sinagogas. No puede haber encima nada que domine el ambiente de rezo, de oración, de contacto, de pensamiento, de teología, en definitiva, que es lo que se hace en la Torá, en la sinagoga. Bueno, lógicamente la Torá es parte de esa sinagoga. Y ese gueto fue creciendo, se creó una extraordinaria calidad de su arquitectura, especialmente en las sinagogas. La belleza de la escuela española es mágica. Esa sinagoga es extraordinariamente bella. Es un ejemplo de lo que en algún momento fueron algunas de las sinagogas, lugares absolutamente fantásticos, no solo, vuelvo a insistir, de oración, sino de encuentro, de razonamiento entre las personas. Un lugar mágico. Porque aquí ya estamos en el barroco prácticamente. Bueno, efectivamente, claro. El barroco. Se ve, yo creo que muy bien en la foto, una de las cosas que iremos identificando y que también pasa en la arquitectura un poquito posterior, es que al final la diáspora lo que hizo es que los judíos asimilaran de alguna manera con cierto eclecticismo los distintos estilos arquitectónicos. Es decir, lo que decía, como decía mi padre, no hay tipológicamente en esa época una arquitectura judía, es decir, la tipología de sinagoga sí que responde a los ritos y a los elementos propios de la religión, pero los estilos son variopintos y propios del lugar o de la cultura temporal. Esta en concreto, además, la española es reconstruida, la original es de creo que 1550, 1555, y la reconstrucción es de finales del 17, ¿no? Cosa que también pasa creo con alguna de las otras 5 que has citado. Y claro, cuando se reconstruyen se hacen pues con el estilo del momento, y efectivamente entonces la arquitectura italiana que va progresando hacia el barroco, pues efectivamente son arquitecturas que se barroquizan, pero que en general, como veremos, se mimetizan, como decía antes mi padre, pues la arquitectura medieval era como la medieval, la arquitectura italiana pues en cada época, ¿no?, tiene esa influencia de los estilos, ¿no?, de cada lugar y de cada tiempo, como luego veremos en las secuencias posteriores. Voy a seguir con Venecia, en este caso con el cementerio judío, que creo que es algo inusual porque está en otra isla, en el Lido, donde se celebra el Festival de Cine de Venecia, además cada año. Era un cementerio que visitaba mucho Lord Byron, le gustaba mucho pasear por allí, y en él vemos apellidos en las lápidas, apellidos muy sefardíes que nos dirán algo, pues Pardo, Navarro, etc. Bueno, la costumbre en Venecia era que los cementerios estuvieran en distintas islas, por ejemplo el de San Michele, donde están ahora pues Stravinsky, por ejemplo, enterrados, tal. Pero lo que quiero decir es que normalmente en un barrio judío el cementerio estaba cerca de la sinagoga, pero en este caso es como una excepción. Si queréis decir algo. Esto de los cementerios es lógicamente mágico en general. Nosotros tuvimos la oportunidad de visitar algunos, entre ellos el de Viena, que nos impresionó notablemente, ¿no? Pero a mí me impresionó mucho porque participé además directamente en una rehabilitación que es el cementerio de Tánger, el cementerio judío de Tánger. Nosotros tenemos amistad personal con la persona que representa y lidera a los judíos marroquíes. Es un señor encantador y mayor, Serge Verduc, que fue ministro del rey padre y ahora es asesor personal del rey, un hombre extraordinario en todos los sentidos y de una gran cultura. Y aquel cementerio casi abandonado de Tánger, de una comunidad judía fortísima que hubo en Tánger, extraordinariamente potente e importante, sobre todo de sefardíes españoles huidos ahí y algunos del Holocausto que, escapando de los campos de concentración, o huían bien a América o bien a Marruecos, en este caso a Tánger, pues tuve la ocasión de participar. Esta belleza es la belleza de la soledad.
los cementerios judíos tienen una tremenda soledad. Y eso creo que forma parte del alma judía. Buscar el más allá prácticamente en silencio, como una aspiración, ¿verdad?, de encontrar la fortuna que espera en el más allá, en la soledad de cada uno, en el alma de cada uno, que va mucho con la cultura judía. Bueno, ahora ya pasamos a el espacio de las sinagogas, que es la arquitectura religiosa, ahí sí más característicamente judía, aunque vamos a ver que, como ha dicho antes Julio Junior, la arquitectura judía toma elementos de los lugares en los que está y del tiempo en el que vive. Bueno, yo creo que obviamente vamos a dedicarle un pequeño espacio a la sinagoga de Santa María la Blanca. También habría traído la del Tránsito, pero bueno, pues traigo esta. Y en general lo que yo creo que podríamos destacar, o que me gustaría que abundarais en ello, es cómo los interiores de las sinagogas están siempre bueno, de estas sinagogas de estilo, digamos, morisco, están muy recargados en ornamentación, pero los exteriores son muy escuetos, digamos, poco recargados, y esto se debe, bueno, a una especie de horror vacui que había en la ornamentación en la época. Puede ser. Bueno, yo creo que no es solo de la época, vuelvo a insistir, Sí, creo que es de la cultura. De la ¿verdad? cultura. Es decir, no querer que la arquitectura sea de oropel, sea de forma, sea de imagen, sino que sea de sentimiento. El que mejor ha traducido esto, y luego hablaremos muy rápido, es el gran arquitecto por excelencia de la arquitectura moderna, que es Louis Kahn, el judío, y que ponía siempre de manifiesto en todas sus obras, por magníficas, por excelentes que fueran, la sencillez, la sobriedad y el compromiso. Esto es muy de ese sentimiento judío, ¿verdad? Sin embargo, en su interior dejan volar la imaginación en cuanto puedan, y efectivamente hay muy poca luz hecha a propósito, la luz especialmente elegida para que de alguna manera potencie ese sentimiento y sensibilidad que antes comentaba, y lógicamente atendiendo siempre a los elementos propios de la sinagoga, ¿verdad? El estrado, que es de alguna manera la biná, es decir, el lugar donde se eleva un poco y se pone una misa desde donde se lee la Torá, el arca, que es donde se guarda los pergaminos de la Torá para que de alguna manera estén protegidos, como no podía ser de otra manera, haciendo alusión a la antigua arca de la alianza. Y después dos cosas que son recuerdo increíble de lo que fue el viejo templo de Salomón, ¿verdad? Una pequeña lamparilla siempre encendida que no se apaga jamás, que quiere hacer el recuerdo y homenaje al templo de Salomón, donde jamás la luz desaparecía, y eso es muy importante. Luego una lámpara candelabro, ¿verdad?, de 7 puntas, que recuerda también, 7 brazos, perdón, que recuerda también la época del gran templo de Salomón, 3 veces derribado, 3 veces reconstruido. Eso es esencial en todas, absolutamente en todas las sinagogas. Lo demás responde, como antes decía Julio muy bien, a la arquitectura del lugar, a la arquitectura del momento en su interior, y siempre a la sencillez en su exterior. Bueno, estamos ante una sinagoga que realmente es un museo, no se usa como sinagoga, entonces, digamos, todo esto de el arca de la Torá, la Bimá, no está, como sí lo está, por ejemplo, en sinagogas que sí están en uso religioso, como la de Budapest, la gran sinagoga de la calle Donáñez, que Donáñez quiere decir tabaco, pues creo que le llaman sinagoga del tabaco también. Tiene capacidad para 3.000 personas, y es, bueno, vemos un estilo muy orientalista y dentro también con toques bizantinos. Entonces, lo del estilo orientalista me llama la atención en un lugar de Europa, bueno, quizá Europa del Este, ya nos vamos un poco a Oriente de algún modo. Sí, pero es lo que decíamos antes, ¿no? Fíjate este eclecticismo o esta diferencia entre la primera foto que has mostrado, ¿no? De un estilo claramente de influencia árabe, de este otro que es un estilo pues mucho más ecléctico y seguramente hasta con influencias, como decías, bizantinas, ¿no? Esa adaptación al lugar de la diáspora y de los estilos con una cierta, como dice mi padre, sobriedad. Yo creo que, a diferencia de la cultura cristiana y especialmente la católica, que es mucho más dada al espectáculo, al oropel, a la formalización externa, ¿no? En general, como muy bien citaba mi padre, yo creo que vamos a ir viendo, además,
según se moderniza la arquitectura, que se identifica más con otros parámetros que son más propios de la cultura y de la propia religión, ¿no? O sea, ese de alguna manera evitar la idolatría es una manera de evitar los falsos ídolos y por tanto de evitar manifestaciones externas excesivas, exageradas o formalmente con un exceso de simbolismo, ¿no? Yo creo que es algo en lo que sí la cultura se va mimetizando en cada sitio, pero que sí que responde siempre a ese paradigma. De hecho, bueno, la sinagoga, realmente lo más importante de una sinagoga es la Torá, es decir, es texto. En ningún caso es una imagen, una escultura, sino es el rollo de la Torá. Y también, bueno, hay algo que sí tienen que tener las sinagogas, y entiendo que esto depende del lugar donde se ubiquen, porque tienen que estar mirando a Jerusalén, cierta parte de la sinagoga, la oración dirigida hacia Jerusalén. Por lo tanto, ahí hay que orientarse con una brújula para saber cómo hacer los planos. No siempre es posible, ¿verdad? Sí. Pero la orientación es la orientación que es la orientación hacia Jerusalén, igual que los árabes se orientan hacia la Meca, ¿verdad? Los católicos hacia nada, da igual, ¿no? Pero efectivamente, lo primero es siempre que se pueda, porque claro, la arquitectura está supeditada al entorno y a cómo se encaje, pero siempre que se pueda debe estar orientada al este, a Jerusalén, eso es muy importante, y siempre que se pueda tiene que servir de cenáculo, de lugar de estancia, no es solamente un lugar de oración, que lo es sobre todo, y que antes lo que quería decir cuando de pronto me acabo de incorporar con Julio a esto es que en la visión judía lo importante es la palabra y el sentimiento. Todo lo demás, en la religión católica, es mucho más parafernalia. Lo judío es mucho más sobrio, más serio, más penetrante, más entero, más de compromiso. De hecho, vemos que las decoraciones interiores de las sinagogas son meramente como de geométricas o vegetales, pero no hay imaginería. La geometría y lo vegetal se impone siempre, es cierto. Y yo esta la he elegido, reconozco, porque la he visitado, entonces igual que vosotros con Rivadavia, yo tengo aquí la sinagoga que he recorrido, porque ahora es un museo y centro cultural en la Ciudad de México, en el centro, o sea, muy cerca del Zócalo. Lo lleva una comunidad que la despertó, digamos, y se llama Sinagoga Histórica Justo Sierra. Y además, bueno, cuando te la enseñan, también te enseñan el barrio, que casualmente la calle donde había más inmigrantes judíos de Europa del Este en México DF era la calle Jesús y María. Y bueno, había un periódico en yiddish, había grupo de teatro y comunidad. Y esta sinagoga es una copia por fuera, corresponde un poco como a la arquitectura del 19 propia del centro histórico, y cuentan quienes han restaurado la sinagoga y están ahora a cargo de la dinamización como centro cultural, que probablemente se debe a que había unas subvenciones si mantenías la fachada como del estilo coherente con el urbanismo del centro. Y lo bonito es que, creo que era bastante típico, lo bonito es que en Latinoamérica, tan lejos, ¿no?, de estos inmigrantes que llegaban de Lituania, Letonia, de toda Europa del Este, querían recordar sus sinagogas como eran, y esta la financió un donante que dijo que ofrecía el dinero solo si se copiaba la sinagoga de la ciudad europea de la que provenía, que era en Shabel, en Lituania. Y así tenemos esta copia interior. Y más bien quienes trabajaron ahí fueron ingenieros, no tanto arquitectos, sino ingenieros para recrear formas y estilos. Y la Bimá, el arca de la Torá, todo tiene muchas imitaciones de estilos de pintura popular de Lituania, de Rusia y demás. O sea que ahí, una vez más, estamos ante un mimetismo con... Bueno, entramos en esa sinagoga y entramos en Lituania, aunque estamos en México. Pero nuevamente, fíjate, y yo creo que esta es una imagen perfecta, ¿no? Lo que decíamos, que es, obviamente, no están exentas de calidad y de un cierto oropel. O sea, no cuando estamos diciendo que son mucho más, entre comillas, en lo exterior, desnudas que la arquitectura religiosa católica que todos conocemos. Aquí ves perfectamente, ¿no? Dentro de ese oropel hay una austeridad, ¿no? La luz, la calidez de los dos o tres, si abstraemos, ¿no?, de los
de las tonalidades muy, muy cálidas. Efectivamente, hay una cierta riqueza en esas formas, pero en las que son pura geometría y no hay ningún tipo de escultura o representación simbólica que es tan característica de la religión cristiana. Esto es muy evidente siempre, o sea que puede haber un mayor o menor grado decorativo, pero al final tú acabas de contar, cada una tiene su historia. Es decir, esta en este caso concreto pues es en México y trae hasta un estilo de arquitectura del este, ¿no? Volvemos a ver esa falta de un paradigma propio o específico, sino de una adaptación siempre en la diáspora de esas tipologías. De hecho, entiendo que modifica la arquitectura interior de un lugar de culto, de rezo, de cualquier religión, modifica la manera de rezar o la condiciona, quiero decir. Ejemplo, si estamos ante una iglesia católica, siempre hay imágenes a las que dirigirse y rezarles específicamente. Bueno, de hecho, en el catolicismo, estas advocaciones de la Virgen, como la Virgen de esa iglesia, tal. Pero en este interior y en muchos otros que hemos visto de sinagogas, la vista te puede descansar pues, en los candelabros, en las estrellas de David, pero llega un momento que estás mirando por mirar, pero es abstracción pura, o sea, no te estás dirigiendo a nadie tu mirada, ni hay un rostro que te mira desde una escultura, ¿no? Entonces ahí te estás dirigiendo, creo, tu rezo es más abstracto, es más dirigido a la Torá, que es pura palabra y texto, palabra de Dios. Bueno, esta gran sinagoga de Roma, yo la he traído, no sé si tenéis cosas que comentar. Simplemente que sí. Es espectacular, magnífica. No hay mucho. Yo por mi parte no tengo nada más que decir, que es un ejercicio de sobriedad, de elegancia y por supuesto majestático, como todo lo que estoy diciendo de la arquitectura judía, pero además de un impresionante volumen, de una impresionante presencia. Es una de las grandes sinagogas del mundo, ¿no? Lo que a mí me llama la atención del gueto de Roma es que ahora es un lugar agradable de paseo, lleno, la calle Pórtico de Octavia está llena de lugares de comida kosher y alcachofas a la judía, que no sé si es una receta específicamente romana. Sobre todo porque, claro, Roma está llena de carchofi, de alcachofas. En todos los lugares hay alcachofas en Roma. Pues fíjate, una Roma que además al lado de la sinagoga está llena de comida kosher, pues está llena de comida de alcachofas, pues son kosher en sí misma, ¿no? Pero la alegría que hoy podemos ver al pasear como turistas, de hecho, por la zona, y esa bella sinagoga cerca del Tíber, contrasta con el hecho de que un gueto siempre al final acababa siendo un lugar de hacinamiento y de encierro de algún modo. Y de hecho esto se muestra en una iglesia contigua al gueto, ya fuera del gueto, que no he traído la imagen, pero es una iglesia tampoco especialmente destacable estéticamente. Digo, habiendo tantas en Roma, pues es una más, que se llama San Gregorio de la Divina Pietà, de fachada blanca, pequeña, y ahí hay una inscripción en bajorrelieve, en latín y en hebreo, que era, los judíos del gueto estaban obligados hasta 1870 a escuchar sermones frente a esa iglesia para su conversión, y en concreto esto que os digo, esta especie de relieve, tiene un versículo del libro de Isaías, el 65, que dice, que dice algo así como extenderé mis manos hacia un pueblo rebelde, en el que Dios en teoría ahí se está quejando de la obstinación de los judíos. Entonces es una fea ironía, eso sigue estando ahí, y nada, es muy perturbador ver que en ese paseo y en esas alcachofas y esa alegría está eso, ese recuerdo. Bueno, y ahora yo os llevo a Estados Unidos, algo para que me contéis vosotros, porque para mí me ha hecho pensar a veces en los templos mormones, que todos tienen es muy característico, blancos, muy cuadrados. No sé, también esa pirámide de repente me ha hecho pensar también un poco en México, en algo como que podría ser la sede de la UNAM, algo así. Sí. Mira, curiosamente esto, ahora Julio dirá algo más, espero, es el ejercicio de uno de los grandes arquitectos del mundo del siglo XX. Esto es
una obra de Frank Joyce Wright, es decir, algo inimaginable, el arquitecto por excelencia de aquellos años. Y por encima de lo que era una sinagoga, para él fue la arquitectura. Es seguramente el único caso en que la arquitectura dobló la mano, forzó la mano para hacerse una experiencia formal frente a una experiencia de sombría sencillez. Ese es un poco el ejemplo que yo me parece llamativo de Braille. Aquí realmente damos un salto en el tiempo y nos abstraemos de lo que luego hablaremos, porque es itinerario que tú has marcado temporal, ¿no? Pero creo que sí que hay algunas cosas interesantes que hablar de esta sinagoga y de Frank Joyce Wright. Wright era de una familia fervorosa de unitarios, ¿vale? Teóricamente él estaba formado también dentro de esa iglesia unitaria en el respeto y en el conocimiento a la cultura judía. Sin embargo, él tuvo durante su vida algunas acusaciones de cierto antisemitismo, de comentarios con algunos de sus trabajadores y incluso de algunos de sus discípulos famosos, de los que luego hablaremos, como pudiera ser el propio Richard Neutra, y siempre se dijo que podía haber en su modo de ser o en su modo de comportarse en situaciones íntimas. Sin embargo, a lo largo de su vida tuvo muchísimos clientes judíos, como el Dr. Kaufman, para el que hace la famosísima Casa de la Cascada, o Beth Solomon, que es este hombre que le encarga precisamente con una mirada de futuro. Lo que le pidió este hombre es que fuera un testamento de lo que no solo lo que era si podía significar una sinagoga en ese momento, sino de cara al futuro, ¿no? Esta sinagoga es un landmark en Estados Unidos, ¿vale? Está protegida desde el año 2007 y es uno de los 20 edificios de Frank Joyce Wright que son intocables. Los demás tienen sus distintos grados de protección, pero de los 17 en concreto que tiene protegidos Frank Joyce Wright, este es uno de ellos, y quizás es en el interior donde todas estas piezas que vemos permiten el paso de la luz interior. Básicamente los materiales más importantes son el cobre y el vidrio, ¿no? Y es esa idea de la luz, ¿no? De cómo Wright incorpora la luz y hace además un ejercicio inspirado, obviamente, en la simbología de la estrella de David, en la forma de la planta, pero cómo crea ese espacio luminoso, central, que sin duda tenemos que pensar que este es un edificio, diría, del año 50, de los últimos de Frank Joyce Wright, años finales de los 50, pues debe ser casi de la poca época antes de el Guggenheim. Él fallece con más de 90 años sin ver terminado su gran obra, que es el Guggenheim, y esta debe ser un poquito anterior, ¿no? Bueno, no deja de ser irónico que una de las mejores sinagogas del siglo XX y además reconocida como hito arquitectónico y de patrimonio cultural norteamericano, pues esté hecha no por un arquitecto judío, sino por un arquitecto no solo unitario en su rama cristiana unitarista, sino además pues un tipo polémico. Aquí ya vemos, bueno, que van cambiando las ideas, las concepciones, y sobre todo en Estados Unidos el judaísmo, bueno, hay judíos ortodoxos y comunidades que ya sabemos, Lubavitch y ortodoxas venidas de Hungría, etcétera, pero esta sinagoga no tiene las tribunas que separan a mujeres de hombres, sino es más un lugar más abierto en ese sentido, más supongo que será reformista. Bueno, y ahora ya sí vamos a viajar a Israel a los años, bueno, al siglo XIX, finales del siglo XIX. Voy a saltarme unas porque las he puesto desordenadas. Bueno, estamos en este barrio. Hay un pequeño error porque el barrio no se llama Mishkenot Sha'anim. Esto fue un edificio que se hizo, el Mishkenot Sha'anim, un pequeño hospicio fuera de la ciudad vieja. Lo que, podíamos haber dedicado mucho tiempo, toda la atención, a hablar de la ciudad vieja de Jerusalén, pero yo quería justo hablar de todo lo que ocurrió después y por lo tanto de la arquitectura ya en el 19 y en el 20, cómo se desarrolló. Entonces, tenemos la ciudad vieja también, de nuevo, problemas de hacinamiento y un filántropo, Montefiore de apellido, decidió, construyó
como os digo, este edificio que fue como un hospicio, y el primer barrio fuera de la Ciudad Vieja que se llama Yemin Moshe. De hecho, un descendiente suyo, que es Simon Sebag Montefiore, ha escrito bastantes libros sobre Jerusalén y uno sobre las familias, digamos, y sagas importantes en el mundo, entre ellos la suya. Y bueno, entonces, a mí lo que me gusta destacar de aquí es este molino que lo construyeron en 1957 a instancias de Montefiore para poder usarse y para que el lugar pudiera abastecer de pan, etc. Y solo estuvo operativo 19 años. Y todo lo que vamos a nombrar de Jerusalén va a estar fuera de la Ciudad Vieja, como os digo. Voy a ir para atrás en las diapositivas, que es para hacia adelante en el tiempo. Y lo primero que debo destacar es el edificio de YMCA, que se construyó en 1924. Era un lugar, como ya sabéis, esto de YMCA es como una asociación internacional juvenil donde todos los credos entraban y era un lugar como de paz. Y algo muy interesante arquitectónicamente es que tenía el campo de fútbol, el estadio de YMCA de fútbol fue el único que hubo en Jerusalén hasta 1991. Y contadme un poco vosotros. Tengo un interior por aquí que, como siempre, hay toques mediterráneos. Bueno, ahora ahí ya estamos en Jerusalén. Es obvio que se recreen luego los artesonados también, como de estilo morisco, etcétera. Pero tanto este edificio como el hotel King David, que vamos a ver ahora, sí, también. Que no sé si quieres, efectivamente. Sí, que es un poquito posterior ya, del 31. No, yo creo que los dos, sí. Curiosamente, ahí hay diferencia en las... Uno se termina, aunque empezó en el 26, se termina en el 32 y el otro se termina en el 33. Al menos son los datos que yo tengo y que recogen que ambos, de alguna manera, recrean ya lo que va a ser una nueva arquitectura. Es cierto, se abrió el YMCA en el 33. Exacto, se comenzó en el 24. Sí. Y esto lo que hace es que de pronto pone una referencia curiosa. No solo como elemento arquitectónico, sino en este caso el King David como un elemento de referencia, de cultura, de ocio y de acogida. Ahí han pasado grandes actores, grandes escritores, grandes políticos, bueno, pues todo aquello que tenía que darse. Y hasta fue derruido, ¿verdad?, por la revolución que se hizo para, de alguna manera, romper la dependencia que tenía Israel de la colonia británica. Es decir, Israel dependía, todo Israel era británico, y de alguna manera pues había un momento que hacía la revolución para que el pueblo judío, ya estamos hablando del año 47, pues que el pueblo judío tenga su propio país. Pero este hotel es soberbio porque después de que se destruyera volvió a rehacerse, y es un ejemplo vivo de lo que es un lugar de encuentro, que es el Hotel King. Los dos funcionan como hoteles. También el YMCA no es solo para jóvenes, desde luego es bastante caro porque es un edificio muy impresionante. Y ya aquí vemos ya una mesa de madera bajita, muy estilo... No, hay cosas que son muchas, ya son art déco, ya empieza a haber una arquitectura modernista, ya aparece pues una cierta elegancia. Lógicamente ambos son la puesta en voluntad de dos personajes extraordinarios. Uno es un afamado hombre de negocios judío de Egipto, que creó esto, y otro es una derivada de una inversión que hizo alguien que después ya se asentó más, de la familia Rothschild en Israel. A partir de aquí ya empieza una historia nueva, y es a partir de aquí empieza la arquitectura de la Bauhaus. Pero a mí también me interesa que estos edificios, al menos desde fuera, se ve con este color de piedra caliza, que es el característico de Jerusalén, el leque, y también que responden un poco a una fantasía de cómo se ha de construir, o sea, cuál sería el estilo de un lugar en el Mediterráneo con esa tradición. Entonces, digamos, las personas, los arquitectos, el equipo de arquitectos que hizo cada uno de los edificios,
proyectó ahí una fantasía de así debería ser, que también me parece, bueno, que es algo como que hacemos cuando proyectamos el futuro. ¿Cómo serán los edificios del futuro? Pues ellos estaban de algún modo creando un futuro para un Sin país. duda, esos fueron dos edificios que alumbraron esta nueva escuela, pero pese a todo, fue superada desde el punto de vista internacional por la arquitectura de la Bauhaus. Eso ya vino casi al mismo tiempo, fruto de la diáspora que se genera cuando salen corriendo, entre comillas, para no ser aplastados por el gobierno nazi que toma el poder en Alemania y donde se trasladan los grandes arquitectos. Y aquí ya empieza precisamente en lo que estás enseñando, el viejo barrio blanco, ¿verdad? La idea que tengo yo es que había desde principios del siglo XX, 1910 o así, había un pequeño trazado en Tel Aviv de manzanas y así, pero y con jardines, zonas ajardinadas hechas por un británico que era Patrick Geddes, o sea, pensadas. Oh, es el gran urbanista de entonces, pero no propiamente un estilo arquitectónico, no hasta que llegaron los arquitectos de Alemania. Lo que había hecho había hecho el trazado de lo que iba a ser una nueva ciudad al lado del Mediterráneo, lo que hoy es, ¿cómo se llama? Tel Aviv. Y efectivamente dejó el trazado, dejó dónde iban a ser los bulevares, dónde iban a ser las zonas de colegios, dónde iban a ser las zonas de paseo, dónde iban a ser los edificios de oficinas. Eso ya lo dejó Gedeon, el gran urbanista inglés, que efectivamente en aquel momento el virrey, en nombre de la corona británica, le encargó ese trazado. Y a partir de ahí, de lo que era prácticamente un pueblo de pescadores muy cercano a la ciudad vieja, pues aparece, lógicamente, el nuevo desarrollo. Sí, sí, claro, era un lugar pequeño diseñado por un gran urbanista de entonces. Geddes. Sí, Patrick Geddes es el urbanista de Nueva Delhi también. Entonces, efectivamente, como dice mi padre, bajo el mandato británico es cuando se hace la planificación de esta idea de una Tel Aviv como nueva ciudad, ¿no? Pensando, bueno, pues en ese crecimiento, ¿no? que iba a tener, en el hacinamiento. Hablabas antes del crecimiento extramuros de Jerusalén, que es un poco también el que genera esta necesidad de que haya nuevas ciudades. Jerusalén, hablabas de los nuevos barrios con un proceso urbanístico, y antes de pasar a esto, que es calcado al proceso de las ciudades europeas, ¿no? Todas las ciudades europeas en los siglos XVIII y XIX son ciudades que desbordan su crecimiento más allá de sus murallas, ¿no? Pues las ciudades medievales estaban amuralladas, Jerusalén no está. Esas ciudades tenían el hacinamiento propio de una ciudad con bordes, y además en el caso de Jerusalén había un problema con la propiedad de los terrenos, que en el centro eran concesiones o alquileres y fuera se podían adquirir terrenos. Ese es el motivo por el que Jerusalén, en esos barrios que tú muy bien explicabas, desborda, ¿no? la ciudad original y crecen esos nuevos barrios de los que hablabas, y también el motivo por ese crecimiento por el que ya los británicos tenían pensado esta planificación, ¿no? Lo que pasa es que esta planificación, como muy bien decía mi padre, y ya lo ligamos, una cosa es la traza que deja Patrick Geddes, pero luego es el cómo estas imágenes que estamos viendo de lo que se llama la ciudad blanca de Tel Aviv, que es patrimonio de la UNESCO y que es, curiosamente, aunque la Bauhaus nace en Alemania, la Bauhaus efectivamente es un movimiento, bueno, la cierran los nazis, ¿no? Con su primer director es Walter Gropius, su segundo director es judío, es Hannes Meyer, y su tercer director es Mies van der Rohe, y bueno, pues evidentemente todos artistas, arquitectos, pintores de la Bauhaus, de las vanguardias, ¿no? Pues la gran mayoría de ellos huyen, incluso antes, ¿no? de que los nazis cierren la escuela, o cuando la cierran, y entonces se produce efectivamente una diáspora importante de arquitectos, y muchos de ellos, muchos de origen judío, emigran a Jerusalén. Y claro, coinciden en el tiempo, pero no a Tel Aviv, coinciden en el tiempo dos factores muy importantes, ¿no? Que es una efervescencia de ideas en esa época de la Bauhaus, una necesidad de emigrar a otro sitio, y un sitio de oportunidades como era Tel Aviv, porque era una verdadera ciudad en crecimiento y en desarrollo. Y de repente esos principios de la Bauhaus y de la arquitectura del movimiento moderno, que a partir del Congreso del CIAM del año 23 y en adelante, pues prolonga toda una serie de principios. Tenemos, curiosamente, en Tel Aviv el mejor ejemplo del mundo de la arquitectura de los principios del movimiento modernos llevados a su extremo, entre comillas, en cuanto a cantidad, en cuanto a
a calidad y generando, pues como digo, un centro urbano que posiblemente es de los más grandes y más representativos de este estilo a nivel mundial. Entiendo. Bueno, según se cuenta, los habitantes de Tel Aviv, cuando la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad todos los edificios Bauhaus, los que vivían en ellos, que no todos están impecables, cada vez hay más esfuerzo en pintarlos, que recuperen su blanco natural, su blanco originario y que esté en buen estado, pero muchos de ellos como que ahí cobraron conciencia de, mi casa es patrimonio de la humanidad, porque realmente son lugares hechos para vivir, no son para ostentar o adornar nada. Y entiendo que ahí sí que se tuvo en cuenta, a pesar de que venían de Alemania con un clima muy distinto, los arquitectos, clima me refiero atmosférico y pues que el sol fuerte de Tel Aviv, el mar cercano. Entonces había, se tuvo en cuenta maneras de ventilar con este tipo de ventanas. Las escaleras todas tenían ventilación, ¿no?, de los edificios. Aquí tenemos el edificio Jacobson, que como veo en estos casos, el nombre que se le daba al edificio no es el del arquitecto, sino es de quien compró el terreno en su momento. El arquitecto era... A ver, lo tengo por aquí, pero no... Emanuel Halbrecht, nada que ver con Jacobson. Sí, pues como ves, por ejemplo, ¿no? Evidentemente tú lo dices muy bien. Los principios del movimiento moderno y de la Bauhaus en arquitectura no son más principios que una estética concreta. Al final la arquitectura moderna y ese movimiento moderno lo que perseguía era precisamente una arquitectura higiénica, una arquitectura saludable, una arquitectura limpia. La primera preocupación del movimiento moderno era el higienismo. Y eso partía de la base de entender, ¿no?, cómo efectivamente los edificios debían prestar, ¿no?, ese bienestar, valga la redundancia, a los seres humanos, ¿no? Y entonces, en ese proceso que la revolución industrial trae de masificación y de grandes suburbios, lo que hace el movimiento moderno es responder con una arquitectura mucho más clara, mucho más limpia, en la que además las nuevas tecnologías que aquí se usan ya, como el hormigón armado, el acero, permiten edificios mucho más diáfanos, pero tú muy bien aquí lo expones, ¿no? No tiene nada que ver el clima de Tel Aviv con el clima de Alemania. En otros sitios posiblemente, pues, donde necesitan más sol, harían huecos más grandes. En zonas donde tiene que protegerse, la estética es la misma, pero la proporción de macizos y de huecos no lo es. Es decir, que tú sí que si vas a determinadas latitudes, sí que vas a ver pues una serie de características muy similares en cuanto al color, en cuanto a la geometría, porque la arquitectura del movimiento moderno y de la Bauhaus es especialmente una arquitectura muy rigurosa en cuanto a la funcionalidad. Se busca la funcionalidad, pero aquí vemos perfectamente un paradigma de arquitectura del movimiento moderno que podría responder a ciertos paradigmas también de la arquitectura mediterránea, ¿no? Que tiene huecos, pero también tiene terrazas, ¿no? Tiene macizos y huecos, no es acristalada, combina esa protección, esa búsqueda de la luz con la protección del calor, pero al mismo tiempo ese clima que también permite, o es benigno, que permite, pues en momentos determinados disfrutar de terrazas. En muchos de esos edificios que hay en la Ciudad Blanca tiene terrazas generosas. El blanco es uno de los colores identificativos del movimiento moderno y de la Bauhaus, ¿no? Es el color de todas las casas de Le Corbusier, es el color sobre el que todos estos cuadros de Mondrian se trazan con sus líneas negras y con sus dos gestos de color, pero el cuadro es esencialmente blanco, ¿no? Y de alguna manera esa composición arquitectónica también juega igual, ¿no? Son blancos y de repente pues, las carpinterías son líneas negras, son composiciones muy austeras en cierto sentido, ¿no? Y por eso, como tú muy bien dices, posiblemente muchas de las personas que vivían ahí no fueran conscientes hasta que la UNESCO les dijo pues, del valor arquitectónico y del valor cultural que tenía. Pensemos que muchas de estas arquitecturas en sus lugares de origen, como Alemania, pues quedaron destruidas. En la redundancia no se han preservado tantos edificios y tampoco ha habido, y eso es uno de los grandes problemas de la arquitectura del momento moderno, una conciencia de la protección del patrimonio. Hoy mismo, por ejemplo, en Madrid, hace unos meses, se ha aprobado un aumento de la catalogación para las arquitecturas del siglo XX, porque siempre hemos pensado que lo antiguo es lo que hay que proteger y que lo moderno pues es reciente, ¿no? Hay cada vez más una conciencia de edificios que son relativamente modernos. Muchos de estos edificios no llegan a los 100 años de antigüedad y sin embargo ya se está reconociendo, ¿no? Cuando esto se protegió en 2007, estos edificios tenían 60, 70 años, este complejo, ¿no?, de antigüedad, y sin embargo ya se estaba reconociendo como patrimonio de la humanidad a la misma altura que
catedrales o que otros edificios. Hay algo que en estas casas justo que hemos traído en las imágenes no se ve porque vemos locales comerciales abajo, pero en muchas casas de Tel Aviv, que son de la época y quizá un poco posteriores, hay una tradición de pilares, están sostenidas en pilares, de manera que hay, en esos bajos, digamos, la gente puede pues, estar, los niños jugar, y eso creo que facilitaba la convivencia y bueno, también la propia ventilación de... Esa es la permeabilidad de la arquitectura en busca del servicio higiénico y de la bondad del espacio que se genera para divertirse, para relacionarse y para pasear. Esa parte baja, que es más oscura, son o locales comerciales o soportales abiertos. Y en el interior de esas manzanas se generan jardines extraordinarios y la gente se relaciona. Eso es absolutamente actual y tiene, como muy bien dice Julio, casi 100 años. Estamos hablando de una arquitectura entre 1933, que empieza Hallmeyer, es el primero que se traslada cuando cierran la Bauhaus, y todo un grupo de arquitectos, sobre todo alemanes, algún lituano, etcétera, que se van y generan este nuevo barrio que tarda más o menos unos 18 o 20 años en cerrarse, en consolidarse. Estamos hablando que se ha terminado aproximadamente hace unos 80 años y es de una modernidad absoluta. Es decir, esto bien pintadito es fantástico. Y ojalá lo hiciéramos todo así. Y los huecos de ventanas son mucho más cerrados cuando se exponen a situaciones muy abiertas, o bien por los vientos que vienen del mar, o bien por este excesivo sol de poniente y de sur, y más abiertos cuando vienen en orientaciones norte y este, que se necesita una mayor presencia de la luz en el interior. Todo estaba pensado y bien pensado en la Bauhaus. Fíjate que esto mismo que estabas diciendo de levantar los edificios sobre pilotes es uno de los principios básicos del movimiento moderno, y es ya Le Corbusier en su Villa Savoya el primero que eleva la casa, ¿no? Y lo hace también en sus unités de habitación, ¿no? Es decir, esa idea de que el edificio se separa del terreno, aparece un espacio de sombra, aparece un espacio de ventilación, la calle se hace más permeable. O sea, que ese ejemplo que pones responde a ese paradigma del movimiento moderno de la Bauhaus que se traslada en un momento, ¿no? tan concreto de la historia, ¿no? con esos arquitectos que mencionaba mi padre. Quizás yo creo que los tres más significativos son Sharon, Carmi y Richter, que son los tres más importantes en todo este viaje, ¿no? Y en toda esta construcción de la arquitectura de Tel Aviv. Pero responde, como te decía, perfectamente a esos paradigmas del movimiento moderno de la Bauhaus. Claro, porque además tenían que acoger a inmigrantes de lugares muy diversos y tenían que generar una convivencia que era muy adecuada a esa construcción para facilitarla. Y luego lo que no se ve en estos edificios son los aparatos de aire acondicionado tan de Tel Aviv. Entiendo que habrán encontrado maneras porque son típicos de Tel Aviv por el calor. Y ahora ya sí pasamos a dos museos, uno en Jerusalén y otro en Berlín, que albergan cultura judía y, en este caso, muy importante, los rollos del Mar Muerto. Es el Museo de Israel. Hay una vista aérea porque el Museo de Israel tiene varios edificios, porque también tiene obras de arte judías, pero también de tema a lo mejor bíblico, que no específicamente de artistas judíos, pero lo más importante es esta cúpula que vemos así como puntiaguda, que es el donde se guardan estos rollos y es el santuario del libro. Una vez más, el libro es como lo importante, o el texto, y he leído que está colocada 2/3 por debajo de la tierra y frente a ella está este muro de basalto negro y ahí contrasta la luz con las sombras, digamos. A ver qué nos contáis. Sí. Gran arquitecto, más joven que los que antes decíamos, que tuvo el enorme éxito en su tesis doctoral de hacer en el año 67 un gran centro habitacional en Canadá. Eso fue seguramente, yo creo que nos avisa de esta. Bueno, es que a veces, como tengo la voz alta y por no pidiéndolo, pensé que se oía, claro, me oyen ellos, pero no la grabación. Decía, este museo es absolutamente fantástico, es extraordinario,
pero mantiene los conceptos de racionalidad arquitectónica frente al superatrevimiento que veremos luego en Berlín. Son dos conceptos distintos. Este es el interior del santuario. Extraordinario, ¿verdad? Yo creo que los dos edificios, tanto este como el Westfalen, que son hechos por el mismo arquitecto y en la misma época, son soberbios, pero vuelvo a insistir, de una geometría, de una racionalidad, de una estética contenida, pero con un cierto atrevimiento, y luego pasamos ya a un ejemplo de Libeński, que es el que tienes por ahí, yo creo que a continuación. Lipskin, sí, esto, de Daniel Lipskin. Esto ya es tremendo. Que en teoría, bueno, está pegado, ¿no?, a un edificio más antiguo, sí, claro, barroco. Claro, por donde se entra, además. Y se es entra como bueno, lo que digamos al público que le interesa saber algo sobre esta fascinante arquitectura, se le dice es que pueda ser o un relámpago o una estrella de David, digamos, dislocada. Y luego creo que a mí me gustaría que habláis de lo que queráis aquí, pero del el vacío, que es un tema creo importante. Bueno, es fundamental, yo lo adelanto y Julio lo da continuidad. Libeński es una persona absolutamente extraordinaria como arquitecto y nosotros tuvimos la suerte de que hace unos años vino a darnos su premio, con lo cual una cena en la que él personalmente nos otorgó un premio de arquitectura, pues no podemos estar más halagados que la presencia de un hombre que además es Pritzker de arquitectura, que equivale a ser Nobel de arquitectura, sí. Para que entendamos la dimensión arquitectónica de Libeński, que además fue uno de los ganadores de lo que sucedió al 11S en Nueva York, es decir, cuando caen las Torres Gemelas y rehacen el centro, pues Libeński es uno de los que trabaja en ese desarrollo nuevo y en esa sensación de vacíos. No sé si lo conocéis, en Nueva York, que hay un vacío tremendo. El otro día me decían que alguien se cayó, no sé si suicidándose o muriéndose accidentalmente por ese gran hueco enorme. Esto es lo que tiene también el Museo Judío de Berlín, donde nosotros, que lo hemos visitado, vemos una cosa fantástica entre lo que Libeński hizo y lo que hizo también Peter Heisman, que está al lado y es una especie de memorial del silencio por los muertos que el Holocausto nazi creó en aquella zona durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo es este edificio? Este edificio es un edificio donde efectivamente el concepto formal, por primera vez o por segunda vez, después de lo de Franz Josef Reich, que es la sinagoga de Pensilvania, después de lo que Franz Josef Reich os decía antes, que empieza la forma en lo que nunca fue formal, en las sinagogas, y a partir de ahí Libeński la hace también. Esa especie de rayo, él la explica, pero es un edificio con relato. Él cuenta el relato, lo cuenta como una historia. ¿Por qué ese edificio se lo encargan a él y por qué él hace un relato tremendo? Porque genera ese edificio de rupturas intencionadas. Tiene tantos lados como una estrella de David rota. Tiene tantos espacios vacíos como la necesidad de crear temor, miedo y recuerdo de lo que se sufrió durante el Holocausto. Las torres de su interior son vacíos, de 24 metros de altura, desnudos de hormigón, donde la persona que entra para verlo no entra desde una entrada normal, entra desde ese viejo edificio que antes estabas viendo, de planta en C, ¿verdad? Que es un viejo museo también. Hay que bajar al sótano tercero y desde el tercer sótano se entra a través de un espacio absolutamente estrecho donde la luz apenas penetra. Todo esto es muy intencionado, con unos pasillos vacíos enormes de altura y donde unas vigas atravesadas de una manera disforme, pero intencionadamente disforme, llevan el temor a quien lo ve, porque lo que quiere es llevar al alma de quien lo visita lo que ha pasado en el pueblo judío en la época nazi. Es una arquitectura con relato de un magnífico arquitecto que vale la pena visitar. Sí, como explicaba mi padre, esa idea de Libeński es de hacer una transición en las tres etapas del pueblo judío en todo lo que sucede en la Alemania nazi, ¿no? Que es la primero de la continuidad inicial de la vida judía y de repente con esa entrada por el edificio antiguo, esa entrada subterránea, hay una segunda experiencia que es la del Holocausto, ¿no? Y la tercera experiencia, que es en el vacío final de los jardines, es el jardín del exilio, ¿no? Esa idea de como de tres etapas muy, muy marcadas, lo explicaba mi padre, pues es un poco el relato que él quiere realizar con la experiencia espacial, experiencia muy potente, ¿no? Hay incluso algunas zonas, por ejemplo, que Libeński deja sin iluminar y sin climatizar, ¿no? Hay alguno, o eso como se ve en la imagen, ese pasillo de las
miles de caras, ¿no? Que son las hojas son caídas, unas hojas es una caídas instalación de caras de Cabishman. cerámica, que es una instalación pues, sobrecogedora porque tú vas pisando, ¿no? De alguna manera esas caras pues para entender lo que era el sufrimiento, la experiencia de todos esos miles de cadáveres y de personas que fueron masacradas en el Holocausto, ¿no? Y esa idea que esos espacios tienen básicamente pues ninguno de los servicios, nada de lo que estas personas no tuvieron, ¿no? No tienen aire, no tienen luz, tienen la dureza más extrema, que también él la expresa a través del hormigón, ¿no? Y de ese material áspero, ese material triste, ese material, ¿no? Casi industrial, duro. Pues yo creo que él utiliza el material con esa expresividad. Obviamente hace un edificio, como lo veis desde fuera, es un edificio que es un rayo, pero también puede entenderse como un grito, ¿no? Un grito silencioso, pero un grito en el que apenas hay ventanas, solo hay rendijas. En ese sentido también puede ser sentido como opresivo, ¿no? O sea que esa idea de transmitir de alguna manera que el visitante tenga o pueda entender esa experiencia, ¿no? Y que luego termina en ese vacío del exilio como recorrido de reflexión, ¿no? Se contrapone un poco al que no está aquí, pero que creo que si alguien visita Berlín es muy interesante hacer la doble visita. Nosotros hemos ido varias veces, pero la última fuimos juntos a Berlín y la otra es efectivamente el mausoleo de Peter Eichmann, ¿no? Que es esa topografía funeraria, ¿no? En esos bloques que tienen distintas alturas y que en ese recorrido interior que te lleva a algo que hablaba antes mi padre también de los cementerios, ¿no? Esa idea del silencio, del no estar orientado a ninguna parte, que te va introduciendo desde unas topografías muy bajas. Tú cuando entras al museo y a esos bloques puros, inclinados, que van generando esa especie de calles estrechas, ¿no? Pues al principio cuando entras las dominas, pero luego ese edificio hace una falsa topografía tanto hacia arriba como hacia abajo, y aunque tú ves el cielo, si tú te quedas encerrado ya hacia el centro del mausoleo y solo ves recortarse el cielo entre las 4 paredes, siempre estás rodeado por 2, 3 o 4 bloques y además estás aprisionado, ¿no? Porque realmente esas callejuelas son muy pequeñas, ¿no? Yo creo que son quizás los dos últimos grandes ejemplos de la arquitectura moderna y de la arquitectura de vanguardia relacionados obviamente con la historia y la cultura, los dos más simbólicos, no solo de uno, de 2 premios Pritzker. Eichmann, también arquitecto judío, también es premio Claro, Pritzker. en el Museo Judío estamos pensando en un edificio, pero realmente es prácticamente una instalación artística, porque la parte museística, yo lo he visitado, está más bien en el Museo Antiguo, con material litúrgico, recuerdos del Berlín judío, previo a los nazis, pero ya esta otra parte, como vemos, tampoco se puede exponer demasiado, es para vivir, ¿no? Una experiencia y salir de ella al jardín final. Así es, o sea, es ese, como te decía, es ese triple recorrido en etapas y realmente más que un museo en el que uno experiencia una experiencia museística, el fin de quienes lo promovieron y el fin de Libeskind en su relato es el hacer sentir al visitante, ¿no? Con ese itinerario, pues el verdaderamente tratar de empatizar y de sentir todo este tremendo dolor y todo este tremendo camino del Holocausto y del exilio del pueblo judío. Y personalmente creo que lo consigue porque realmente es sobrecogedor, ¿no? Pero viene muy bien, porque creo que esto ya es de lo que tenía. Creo que viene muy bien al hilo de esa última, como hitos, de yo creo que algo que es muy relevante mencionar, ¿no? Y liga con lo que decía mi padre al principio de la charla, ¿no? Este urbanista Hahnemann de Jerusalén explicaba precisamente esto, ¿no? Que yo creo que a partir del siglo XX cuando los judíos se incorporan a la máxima vanguardia de la arquitectura y la protagonizan. Es decir, que si empezamos a hacer un listado de algunos de los arquitectos más famosos del siglo XX, veremos que en distintas latitudes tienes, como mencionábamos antes, desde el propio Hannes Meyer, ¿no? Pero tienes, por ejemplo, Oscar Niemeyer, el propio apellido es de origen y es de hebreo. El urbanista fallecido Jaime Lerner, también brasileño, es judío, que estuvo aquí en Madrid.
Tienes a Richard Meyer, arquitecto americano, también premio Pritzker. Tienes a los mencionados Libeskind y a Eisman. Otro arquitecto judío con premio Pritzker es Frank Gehry, Richard Neutra, Erich Mendelsohn, pero incluso otros de los movimientos que hemos mencionado, algunos de los grandes arquitectos del constructivismo ruso eran judíos, como el Lissitzky, por ejemplo, y algunos más, ¿no? Pero es verdad lo que decía este arquitecto, lo hacen desde posturas muy diferentes, o sea, no identificando en cada uno de ellos algo específicamente judío, sino que lo hacen desde su propio lenguaje. Él dice, como dice mi padre, y estoy de acuerdo, que quizás el arquitecto judío que mayor autorreflexión hace sobre la cultura y que la expresa en su arquitectura es Louis Kahn, ¿no? Porque Louis Kahn es efectivamente un arquitecto mucho más esencialista y que responde a los parámetros que además es una persona muy preocupada por la verdadera vida religiosa y por la cultura, ¿no? Y de alguna manera ese transmitir esa austeridad de la que hablábamos, esa sinceridad, esa inmaterialidad y algo, lo has hecho tú antes, ¿no? Esa idea de la abstracción, ¿no? Que está en la cultura y la relación del hombre con la Torá y con Dios. Creo que arquitecto, y hablamos, Louis Kahn es quizás uno de los 5 grandes arquitectos de la modernidad para la mayoría de los estudiosos, ¿no? Con Wright, Mies, Le Corbusier, el propio Kahn y Gropius, ¿no? Yo creo que cualquier experto en arquitectura moderna que comentes, si le pides 4, 3 o 5 arquitectos, siempre coincidirá en uno de ellos. Y sin duda, el que diríamos que más se aproxima a una arquitectura que responde a esa identidad es Louis Kahn. Pues yo ya creo que si alguien quiere comentar algo, preguntarnos algo, o a ellos. Mira, por aquí hay alguien. No sé cómo funciona el tema del micrófono con el público. Bueno, quizá. Yo repito, digamos, la pregunta para que se grabe eso. Repítelo. Desde el principio. Yo quería comentaros un detalle anecdótico, pero yo creo que muy interesante para completar este recorrido por la arquitectura judía, si es que existe como tal una arquitectura judía, que yo creo que esa es la primera pregunta que hay que hacerse, que es respecto a la sinagoga de la ciudad de Willemstad, en Curazao, una de las Antillas holandesas. Las Antillas holandesas tuvieron una comunidad sefardí muy grande, y la sinagoga de la ciudad es la más antigua de América. Es una réplica de la sinagoga de Ámsterdam, que eso también es interesante porque vemos cómo se han ido haciendo réplicas del mismo edificio desde el Gran Templo de Jerusalén a lo largo de la historia, y al ser una sinagoga propia de la comunidad sefardí, tiene un rasgo que yo no he vuelto a ver en ninguna otra sinagoga del mundo, pero que a ti cuando te lo explican siempre te dicen que es por este motivo, y es que el suelo tiene arena del Sinaí. De hecho, a mí me dijeron que incluso la traían del Sinaí en un recuerdo del éxodo del pueblo de Israel. Es un rasgo arquitectónico, indudablemente, que es tener un suelo de arena, que a su vez es un suelo, una reliquia, ¿no? En sí mismo es una reliquia, puesto que tiene, por lo visto, un origen en este desierto del Sinaí. Según me han explicado, pero bueno, no he podido comprobar esto, estos suelos de arena propios de las sinagogas de la comunidad sefardí empezaron a utilizarse, empezaron a ponerse cuando empezó la persecución de los judíos en España, para que no oyeran sus pasos mientras celebraban el culto los vecinos etcétera. Bueno, también los judíos que vivieron, ¿no?, en el criptojudaísmo, en la clandestinidad durante tantos años. Yo no lo he vuelto a ver en ninguna otra sinagoga, pero a lo mejor hay otras, ¿no? Pero fíjate, eso que acabas de contar es curiosísimo, ¿verdad? Y además tierno. Eso lo hace Libeskind en el Museo Judío. En la parte de afuera hay 49 columnas
de 18 metros de altura, como si fuesen el jardín anexo al Museo de Berlín, que terminan en unas jardineras como cúpula, no en un techo, y que tiene 4 zonas de tierra, una del Sinaí y 3 de distintos lugares de Alemania donde hubo más grave el holocausto. Fíjate qué curioso, se ve que él sabía, o debe haber algo que una, que yo no lo sé, lo de la tierra del Sinaí con la esencia de las del Estado. Me hace gracia y es curioso, por supuesto. Pues si no hay nada más, ya podemos terminar. Sí que me gustaría una cosa que digo, no quiero no decirla, y es la cantidad de referencias intelectuales de pensadores que Libeskind empleó para diseñar y crear su museo, de todas las fuentes, no solo arquitectos o artistas visuales. Están Paul Celan, el pintor Max Liebermann, el poeta y dramaturgo Heinrich von Kleist, Rachel Varnhagen, que era una escritora judía del siglo XVIII, y Hegel, y también la obra musical Moisés y Aarón de Schoenberg y el ensayo de Benjamin, Calle de sentido único. Y esto me parece coherente con lo que comentábamos antes, que el pueblo judío es el pueblo de la palabra y como que, bueno, ahí está el pensamiento siempre, no solo la imagen, o desde luego casi más la palabra que la imagen. Bueno, muchas gracias a los dos y a la gente que ha venido esta tarde y a los que estén escuchándonos en su casa.